Bueno, en este caso ahora vamos a ver la clase de abonos o de compost. Entonces, lo primero que tenemos para decir es que el abono orgánico es una de las principales materias primas, vamos a poner así, una de las principales materias primas para poder trabajar en la huerta. Aparte de las semillas, el abono es fundamental. Bueno, ¿para qué sirve entonces el abono? No sé si se llega a ver. Ahí está. ¿Para qué sirve entonces el abono? Bueno, principalmente la función que cumple el abono es darle fertilidad a la tierra y ayudar al cultivo a su desarrollo y a su crecimiento. Existen tres tipos de abonos que vamos a ver ahora. Uno se llama abono compuesto, el otro se llama abono verde y el otro abono de superficie. Bueno, el abono compuesto es el más conocido de todos. Se hace a base de la mezcla de la mezcla y de los restos orgánicos que pueden ser residuos de cocina, yuyos, pajas, estiércoles y un poco de tierra. En esta diapositiva lo más importante de todo es resaltar qué tipo de restos orgánicos podemos usar y cuáles no. Bueno, como vemos por ejemplo en la foto de la izquierda, en esa imagen se ven restos de cáscaras de frutas, verduras, hay cáscaras de huevo, se puede usar yerba, el té, lo de adentro de los saquitos del té, el café. Los huesos se pueden usar siempre y cuando ya estén premolidos, ¿sí? No podemos tirar el hueso entero. Vamos a poner un poquito más atrás. No sé si se llega a ver. Ahí está. Bueno, después también podemos utilizar hojas y por supuesto que también vamos a emplear un poco de tierra. Esperen que voy a... Ahí está. ¿Qué no podemos usar? ¿Qué no podemos usar para producir abono compuesto? Todos los materiales que no se degraden o que no lleguen a descomponerse, como por ejemplo el vidrio, latas, los plásticos, la carne no la podemos utilizar para hacer abono. Los huesos, como dijimos recién, si están enteros tampoco los podemos usar. Las grasas y la yerba del mate se puede emplear siempre y cuando sea una yerba que no tenga azúcar, una yerba dulce. Otra cosa que no podemos usar dentro de lo que son las frutas son las cáscaras de los cítricos. Eso sí es una de las frutas que no podemos usar, como por ejemplo el limón, la naranja, la mandarina, el pomelo. Esos son una variedad de cítricos que las cáscaras no las podemos usar para producir abono. Bien, entonces este es el abono compuesto, el que se hace a base de los restos de cocina, lo que vamos a desechar cuando cocinamos, ¿sí? Bueno, para producir abono verde, en este caso lo que vamos a hacer es destinar unos espacios que tengamos en la huerta para producir algunos cultivos que no vamos a consumir, sino que los vamos a utilizar para fertilizar. Entonces, las plantas que utilizamos como abono verde las vamos a cosechar y las vamos a picar y las vamos a enterrar con un poquito de profundidad un tiempo antes de que esas plantas, de que esos cultivos florezcan, ¿sí? Acá se ve en la foto. Se llama verde justamente porque habitualmente esos cultivos están casi frescos. Entonces lo que se hace es picarlos y ahora este señor que los tiene acá en sus manos lo que va a hacer es ir al sector de la huerta, buscar los cultivos que ya tiene y colocarlos sobre la superficie y taparlos un poquito. Se quedan semi enterrados.
Bueno, ¿qué se puede cultivar para producir abono verde? Bueno, en verano podemos cultivar soja, poroto, maíz y sorgo. Y en invierno se pueden cultivar habas, arvejas, tréboles, trigo, avena, centena y cebada. ¿Sí? Entonces, retomemos. El abono compuesto se hace a partir de residuos de comida. El abono verde se siembran determinados cultivos, como los ejemplos que están acá en rojo y en azul, se pican y se colocan semi-enterrados donde está la zona de cultivos. Ahora vamos con el abono de superficie. Bueno, como lo dice la palabra, el abono de superficie va sobre la superficie del cultivo, no va enterrado en este caso. ¿Qué es el abono de superficie? Bueno, es también materia orgánica que está descompuesta, que pueden ser restos de pastos, restos de cosechas como vimos recién, restos de paja, algún material semidescompuesto, y todo eso se coloca en la superficie del cultivo, lo que también va a permitir, en este caso, que funcione como mantillo. El mantillo, que todavía no lo hemos visto, cumple la función, como bien lo dice su palabra, de manta. Es decir, va sobre la superficie y eso sirve para que cuando nosotros regamos los cultivos funcione como una especie de manta que retiene la humedad abajo. ¿Sí? Entonces por eso se llama mantillo, porque ayuda a que la tierra por debajo esté húmeda y la protege, no está expuesta directamente al sol ni al frío. Bien, ¿cómo se prepara el abono? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? En este caso vamos a ver cómo se prepara el abono compuesto. Voy a ir un poquito más atrás porque... Ahí, bien. Lo más importante, vamos a ver en este caso, no dónde se prepara, sino cuáles son las capas o cuáles son todos los elementos que se pueden usar para armar el abono compuesto. Vamos a leerlos de abajo hacia arriba, donde voy a señalar, acá tenemos restos vegetales, restos de cocina, es prácticamente lo mismo, paja, estiércol, el estiércol es el excremento de animales, tierra y agua. Todo esto, una vez que se colocan capas, se le va a dar una protección. ¿Por qué? Porque no puede estar expuesto, por ejemplo, a grandes lluvias, porque si no todo ese material se nos va a pudrir. Vamos a ir incorporándole agua a medida que lo necesite. Y a su vez también vamos a ir removiendo más o menos cada 15 días, 10 días, y vamos a ir agregando agua al mismo tiempo. ¿Qué otra cosa sería importante? Bueno, que para preparar abono compuesto se necesita aire y humedad, lo que decíamos recién. Para ello hay que moverlo por lo menos una vez al mes, preferentemente cada 15 días, que les comentaba, y a lo largo entre 3 y 6 meses, según la estación en la que nos encontremos, vamos a tener el abono ya listo para usarlo, ¿sí? Ya descompuesto. ¿Cómo lo vamos a ver ese abono? Como si fuera tierra. Tierra bien oscura y húmeda, fresquita. Algo que es muy importante que se le puede agregar al abono son lombrices. ¿Para qué sirven estas lombrices? Bueno, habitualmente se usan las lombrices californianas y nos sirven para acelerar el proceso de la descomposición del compost, ¿sí? Del abono. ¿Dónde se puede hacer el abono? Bueno, se puede hacer una pila, como en la primera imagen, una pila de abono compuesto.
Se puede usar un cajón de madera para ir agregando por dentro y en capas. Se puede usar un cilindro de malla, esto es tejido y algunas maderas que le dan base. Se pueden usar estos tachos metálicos que, fíjense, el detalle, están perforados, ¿sí? No tienen ni base ni tapa. Y se pueden hacer pozos en el suelo o zanjas. Pero ¿qué es importante? Si hacemos pozos, la única condición para hacer pozos es que nos encontremos en una zona seca. Por ejemplo, acá en Córdoba podríamos hacerlo. Los tachos, lo que les decía también recién, tienen que estar perforados en sus laterales, no tienen que tener ni base ni tapa. Fíjense, acá en este caso se puso un pallet por debajo. Y acá la señora está tirando los restos de comida. Acá el señor está moviendo las capas. Y acá fíjense cómo se nota que le han colocado una tapa por encima para protegerlo de las lluvias. Y por debajo, al estar abierto, bueno, ahí queda el espacio, digamos, para ir retirando el abono. Acá vemos otro ejemplo del cilindro realizado de malla o de tejido. Ese también es bastante sencillo de hacer. Bueno, ¿cuándo va a estar listo el abono? En verano, en 2 meses tenemos abono. Y si lo empezamos en invierno, en 5 o 6 meses lo vamos a tener listo para trabajar. Bueno, eso es todo.